Mitos, realidades, desafíos y fronteras. ¿Por qué le puse este título a la charla? Claramente porque hoy en día es necesario conocer no solo los problemas que existen acerca de nuestra alimentación y nuestra agricultura, sino también es necesario desmitificar muchas concepciones que se tienen en toda la sociedad, acerca de distintos conceptos, ¿sí? Con respecto a nuestra alimentación. Bueno, comenzamos. Si hablamos de alimentación, no hay otra forma que empezar con la técnica que nos caracteriza a nosotros los humanos, que es la agricultura. ¿Qué es la agricultura, básicamente? La palabra quiere decir agri, que quiere decir campo, y cultura, que quiere decir crianza. Por lo tanto, sería la crianza del campo. Y justamente abarca a todas las acciones humanas, conocimientos, técnicas, etcétera, que tienen que ver justamente con el tratamiento de los suelos, el cultivo de distintas especies vegetales y todas las acciones humanas justamente que abarcan todo eso. La agricultura justamente tiene un inicio, no es una técnica que inventó la naturaleza, y tiene allá hace 11.000 años, en el Neolítico, los primeros habitantes del planeta comenzaron a plantar justamente distintas especies, en su momento silvestres, y hay bastantes hipótesis justamente acerca de los inicios de esto, de esta técnica, pero la mayoría de estas hipótesis refieren a justamente distintos factores ambientales y sobre todo el crecimiento poblacional que empezó a haber en las poblaciones. Y justamente, bueno, la agricultura fue el punto crítico que definió a la especie humana de las demás especies. ¿Por qué? Porque todas las especies tienen que constantemente sobrevivir por los alimentos, y el humano sembrando, o sea, teniendo ya la seguridad de tener alimentos para toda la población, como que fue una ventaja evolutiva, gracias a nuestra inteligencia, que nos permitió ser muy diferente de las demás especies. Rápidamente vamos a ver un poquito la evolución del cultivo. Bueno, los primeros cultivos, como pueden ver, fueron el trigo y la cebada, en ese momento silvestres, claro está, y el hombre comenzó a sembrarlos como inconscientemente, se dio cuenta de que si hacía un pequeño huequito en la tierra y sembraba las semillas, podía crecer una planta, podía hacerlo continuamente en un lugar estático, y claramente después aparecieron las poblaciones estáticas, a diferencia de los agricultores, a diferencia de los cazadores y recolectores. Después, si ya saltamos bastante en el tiempo, en la primera imagen estamos hablando de hace 10.500 años, 11.000, y después ya pasamos a la antigua Roma como un ejemplo nada más, en donde ya la agricultura avanzó bastante, y bueno, y claramente avanzó tanto que ya saben justamente la civilización romana como el imperio que era, y era fundamental la alimentación, ¿no?, de toda esta cantidad de gente. Después saltamos bastante en el tiempo de nuevo para ir a la Edad Media. La Edad Media fue una época muy crucial en donde se empezaron a desarrollar las tecnologías para la agricultura, como el arado, o justamente al principio el arado de la tierra, el que permitía hacer surcos para plantar las plantas entre distintas distancias. Y después el hombre se dio cuenta que podía automatizar eso bastante, dejar de trabajar él mismo para utilizar animales o distintas herramientas como una pala para ir guiando, justamente a hacerlo mucho más perfecto, y bueno, y demás técnicas. Después, si saltamos muchísimo más en el tiempo, llegamos a la modernidad, siglo XX, a partir del siglo XX, en donde justamente tenemos todo el desarrollo de la maquinaria,
y de los fertilizantes, justamente. El siglo XX fue la revolución verde que le permitió al hombre elevar exponencialmente la población. Así que bueno, eso era más o menos para ver un poquito de la evolución del cultivo. Ahora vamos a pasar, les pregunto a todos, si comemos algo natural, ¿sí? Porque hoy en día hay muchas concepciones, podemos ver en cualquier mercado natural o en cualquier negocio de cerca de acá, podemos ver que un vendedor puede vendernos algo que es 100% natural, ¿sí? Y esto a veces puede ser muy engañoso, porque no tiene en cuenta, ¿sí?, que desde que el hombre colocó la primera semilla en un ambiente, ya modificó el ecosistema, ¿sí? Por lo tanto, hay que entender que la agricultura, por definición, es lo más antinatural que existe. No sé si ¿se escucha bien? Claramente, bueno, como pudimos ver, el hombre mejoró sus técnicas, mejoró la productividad, la calidad de los alimentos, ¿sí? Por lo tanto, es una técnica totalmente artificial, ¿sí? No tiene nada de natural. Era para aclarar un poquito. Estos nombres que pueden ver acá son los distintos tipos que podemos encontrar de agricultura o de productos supuestamente naturales. Estos nombres van a seguir usándose, porque ya están asentados. Pero vale la pena definir por qué se considera que estos nombres no son tan exactos, como son engañosos. Primero tenemos la agricultura orgánica, que es muy común, podemos escucharla en todos lados. Y para aclarar un poco el nombre, orgánico en química o en biología hace referencia a toda la química orgánica, es decir, a todos los seres vivos, tanto especies vegetales que cultiva el hombre como especies de la naturaleza. Entonces, es medio engañoso esa palabra de agricultura orgánica. Era para aclarar un poquito. Agricultura biológica, bueno, tanto lo que cultivamos como lo que no, como lo que está presente hace millones de años en la naturaleza, es biológico. Por lo tanto, tener un sello que diferencia a los demás productos de la industria con agricultura biológica no tiene mucho sentido. Y después, el tercer término, justamente, es la agricultura ecológica, que ya directamente el nombre no tiene para nada sentido, porque ya dijimos que la agricultura, por definición, es lo más antinatural que existe, no es ecológico. En todo caso, podríamos juntar todos estos nombres y llamarle agricultura sustentable, o que no dañe tanto a la naturaleza, pero siempre vamos, desde el momento en que hacemos un surco en la tierra, ya estamos modificando el ecosistema. Estos sellos que ven ahí, justamente, sale mucha plata, hacer todo el proceso de legalización y sellado de los productos. Y bueno, como pueden ver, por definición los nombres no están tan correctos como deberían ser. Seguimos, ¿comemos algo natural? Bueno, lo que sucede hoy en día es la moda realmente, de que lo natural se considera mejor o de más calidad o menos peligroso que lo que hace el hombre, ¿no? Y esto tiene un análisis ya hace muchísimos años, que es la falacia del naturalista, el cual considera que todo lo que es natural es mejor que lo que hace el hombre. Esto justamente es una falacia porque es un mito en realidad, porque claramente, como vimos, la agricultura es un producto del hombre, y todo lo que come el hombre es producto de él, no de la naturaleza. Este químico que vemos acá es un químico alemán, Friedrich Wöhler, el cual sabemos nos otorgó una definición muy utilizada en la química, que nos dice que el origen de un compuesto, ¿sí?, no depende de su naturaleza, sino que depende de su estructura atómica o molecular. Esto suena un poco quizás complicado, pero la realidad es un ejemplo muy simple. Si tenemos a la molécula de agua, la molécula más simple de todas, que tenemos un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, esa molécula va a ser la misma si yo la creo en un laboratorio por un proceso químico o si me la da la naturaleza.
es la misma molécula, por lo tanto es el mismo compuesto, sea artificial o sea natural. Por lo tanto, corroboramos que es una falacia el hecho de considerar algo que hace el hombre como peor que lo que hace la naturaleza. Otro mito de la alimentación natural. Muchas veces escuchamos que nos pueden decir que un cultivo es más sabroso o más nutritivo porque viene de la huerta del agricultor de nuestra provincia o del pueblo de al lado o de este país incluso. Eso es un mito justamente porque el origen de todos nuestros alimentos, a lo largo de los miles de años que el hombre se fue asentando, fue desarrollando la agricultura, los orígenes de todos los alimentos que come el hombre tuvieron un lugar fijo, o sea, nacieron todos en una misma zona. Esto es justamente porque el hombre se fue asentando en los lugares donde más le convenía desarrollarse, ya sea en los trópicos o en las zonas donde tuvieran lagos o ríos como el Nilo, distintas civilizaciones que se fueron desarrollando. Como podemos ver en el cuadro, volvemos a decir que es un mito porque si nos fijamos en Sudamérica tenemos el origen, los primeros cultivos fueron el ají, el zapallo, el tomate, la papa y la mandioca. Y realmente si comeríamos solo eso, o si dijéramos que nuestros alimentos son de origen local, no comeríamos nada, ¿sí? Dependemos del origen de distintos cultivos en otros países que capaz que nunca conocimos. Entonces este mito es importante aclararlo, ¿no? Bueno, más o menos eso. Entonces, ¿reconocen estas especies? Levante la mano quien reconoce estas especies. O siquiera si las han comido alguna vez. Bueno, no las conoce nadie, es muy normal. Pero la realidad es que son las especies silvestres originarias de las siguientes. ¿Qué tenemos? Una lechuga, una zanahoria y un maíz. ¿Sí? Entonces, nadie conoce esas especies porque directamente no son para consumo humano, pero nos lo dio la naturaleza. Las especies que tenemos abajo son totalmente producto del hombre. A lo largo de los años se fueron domesticando estos cultivos que vemos arriba y bueno, llegamos a las especies que tenemos actualmente, que son totalmente nutritivas y alimentan a toda la población. Pero estas de abajo nunca jamás existieron en la naturaleza. De hecho, si hablamos en cuestiones evolutivas, todas las especies buscan sobrevivir luchando, digamos, contra la supervivencia. Si por alguna razón mañana la humanidad se extinguiera y no existieran más los humanos, estas especies no durarían mucho, porque no tienen ventajas evolutivas. Son más ricas, son más sabrosas, son más grandes. O sea, para todos los herbívoros, todos los animales, por ejemplo, que comen plantas, sería un manjar esto. A diferencia de que tenemos plantas naturales que son tóxicas, liberan o tienen mal gusto. Entonces, como podemos ver, el hombre busca características que le convengan a él. Así que bueno, eso era para aclarar un poco. Ahora vamos a ver distintos casos de productos que desarrolló el hombre, pero que su origen natural es muy distinto. Tenemos al tomate. El tomate, consumido por todos, muy famoso en todo el mundo, tiene un origen natural, que es el Solanum pimpinellifolium, que hoy en día se puede encontrar en la Patagonia. Se asemeja a una ciruela del tamaño, y la característica más principal es que es muy tóxico, ¿sí? No lo podemos comer directamente. A lo largo de los miles de años, el hombre domesticó estos tipos de tomates para llegar justamente al que conocemos todos. Y específicamente, el tomate que vemos en la imagen es el primer organismo transgénico, que después vamos a hablar de eso, es el primer organismo aprobado para consumo humano. Así que bueno, de nuevo otro caso, como podemos ver, que la naturaleza no nos dio lo que comemos todos los días. Un caso muy particular, la frutilla. Seguramente ya tienen en su mente un tipo de frutilla, pero la realidad es que, de nuevo, nunca existió en la naturaleza. ¿De dónde vino la frutilla que todos comemos? Bueno, esta frutilla que tenemos ahí, que no tiene gusto,
es muy dura al tacto, y es la Fragaria chiloensis, que viene de Chile, justamente. Y después tenemos otra, que es la Fragaria virginiana, de Estados Unidos, que tiene consistencia muy suave, pero tiene mucho sabor y mucho color, como pueden ver en la imagen. Entonces, la historia es muy interesante. Si después quieren preguntarme algún link para averiguar un poco más. En la época de las conquistas, cuando venían los europeos a los continentes, a Sudamérica, muchos se llevaron semillas de estas dos especies hacia Europa, y muchos agricultores allá, exactamente es un chico de 16 años que hizo este cruzamiento entre estas dos especies, y bueno, con mucha paciencia generó justamente, bueno, se trabó, a ver, ahí está, se trabó se logró obtener la frutilla que todos conocemos, que es la fresa piña o bueno, Fragaria ananasa. Seguimos adelante, a ver con otro caso. El trigo que todos comemos, que genera el pan o las pastas, ¿sí? Se puede considerar como un monstruo de la naturaleza, no como un término malo, sino porque la modificación del hombre en este cultivo ha sido excesiva incluso, y la cantidad de cromosomas o genes que tiene el cultivo de trigo que hoy comemos jamás podría existir en la naturaleza, ¿sí? Bueno, como podemos ver, tenemos en inglés los nombres de las distintas especies que se fueron cruzando a lo largo de los años. Por ejemplo, los mayas tenían esta primera especie, cultivaban, es la más cercana que tenemos como evidencia de que una civilización cultivaba el trigo. Hay todo un camino evolutivo que tiene, pero no todas podemos encontrar que se cultivaron, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos un cuadro de las características, cómo fueron variando. Como pueden ver abajo tenemos las semillas, los tamaños de las semillas. Quizás se buscó que fueran más pequeñas para que se pudieran transportar más fácilmente, o distintas características. Pero bueno, la realidad es que esto jamás podría haber existido en la naturaleza. Bueno, hoy en día esto es muy moderno, hay mucha gente que no puede consumir el trigo, claramente, que son los celíacos, y son millones en todo el mundo. Y hace poco una universidad, justamente de Oslo, como dice ahí, pudieron reducir la actividad de las dos proteínas que vemos ahí, de las gliadinas y la gluteína, que generan la alergia en todos los celíacos, justamente. Lo que se logró hasta hoy, no está a la venta esto todavía, pero la OMS considera justamente hasta 20 miligramos por kilo de estas proteínas para que se considere como que es apto para, digamos, que es apto para celíacos. Pero lo que se logró no son lo óptimo, sino que tienen entre 40 y 50 miligramos. Quizás algunas personas todavía no lo puedan consumir, pero está claro que esto es hace un par de meses atrás. Es decir, si esperamos un par de años más, seguramente se logrará desactivar directamente, o sea, quitar todas las proteínas que generan la alergia. Así que esto es muy prometedor. Bueno, el arroz. El arroz es uno de los cultivos más abundantes en todo el mundo, sobre todo en los países más pobres. Las ventajas principalmente que hoy en día se ven es que tiene un genoma, o sea, genoma, hablo de genes, después lo vamos a ver eso, bastante pequeño, por lo tanto es muy manejable en un laboratorio, se lo puede modificar de forma muy simple, y es el foco es uno de los cultivos que tiene en mira todo lo que abarca la experimentación con genética vegetal. Bueno, para dar un poco más de datos, el arroz tiene origen hace 10.000 años, justamente en la zona de China y la India. Y esto es muy importante, muy interesante, que de las 23 especies originarias, silvestres, solo hoy se consumen 2. Esto no es malo, se podría decir, bueno, se perdió variedad de alimentación. Pero la realidad es que a lo largo de los miles de años, por alguna razón, las poblaciones fueron seleccionando características de distintas especies, mejores para la alimentación,
y bueno, había otras que directamente no eran consumibles por el hombre. Entonces es importante ver cómo, bueno, de 23 especies que nos puede dar la naturaleza, solo 2 hoy en día podemos consumir. Casos especiales de modernos, bastante modernos, son el arroz BT y el arroz dorado. El arroz BT justamente se logró gracias a que se encontró una bacteria en el suelo, Bacillus thuringiensis, es una bacteria muy común en todos los terrenos. Y bueno, había una plaga en todo el mundo, una oruga, ¿sí?, que destruía los cultivos generando millones de pérdidas a todos los agricultores, empresas, a todos. Por lo tanto, se descubrió que esta bacteria eliminaba específicamente esta plaga, ¿sí?, generando, bueno, una proteína especial que mataba muy específicamente. ¿Qué hicieron los investigadores, los científicos? Tomaron a la bacteria, sintetizaron esta proteína específica y directamente hicieron un producto para tirar al campo que solo tenga, no la bacteria, sino solo la proteína. Es mucho más eficiente. Hoy en día en agricultura ecológica se usa como pesticida a esta bacteria. En lugar de usar solo la proteína, bueno, se tira la bacteria. Y el otro caso muy polémico en el mundo fue el arroz dorado, el cual en muchísimos países pobres millones de chicos se mueren por ceguera infantil, ¿sí? Comer solo de este cultivo significa que no tenemos un montón de nutrientes que el organismo necesita para sobrevivir. Por lo tanto, por ejemplo, uno de esos nutrientes es el beta-caroteno, que el organismo después en nuestro cuerpo los transforma en vitamina A fundamental. Entonces, bueno, una empresa tomó este arroz, lo modificó genéticamente y le agregó características o le agregó más bien los genes que le permiten al arroz generar la vitamina A. Hoy en día no lo vemos en cualquier lado para comprar porque está en proceso de regulación todavía, es un proceso bastante exagerado, si no, bueno, ya lo tendríamos en todos los mercados para comprarlo. El más actual tiene el doble de cantidad de beta-caroteno que el hombre necesita por día, ¿no? Así que es muy eficiente. De hecho, se han salvado millones de vidas todo el tiempo, incluso hoy en día, gracias a este cultivo. Bueno, y por último, la mandioca. Bueno, la mandioca es también un cultivo que no todos conocen, porque no se suele consumir en todos lados, pero es la tercera fuente de alimentación del mundo, alimenta a miles de millones de personas, sobre todo en las zonas pobres. Lo importante, como sucede como el arroz, es pura caloría la mandioca, ¿sí? Sirve para sobrevivir quizás por un tiempo, pero no para tener un cuerpo saludable. Entonces, lo que se hizo hoy en día es el foco de tanto de empresas como de gobiernos públicos, de investigación, para poder mejorar esta mandioca y ofrecérselas a todos los países pobres que se están muriendo de hambre o se están desnutriendo justamente por solo consumir esto. Las ventajas, bueno, es un cultivo bastante barato, es muy resistente a plagas, condiciones climáticas, entre otras cuestiones. Pero como dijimos, es pobre en nutrientes y tiene una vida útil corta, entre otras cosas. Y bueno, y hace poco se logró generar establecer el genoma o todos los genes que tiene esta planta, se logró definirlos exactamente y eso ayuda a justamente modificarlo en un futuro. Pero bueno, entonces, ¿de dónde salieron todas estas especies? Como pudimos ver, la agricultura antinatural, es totalmente antinatural, el hombre, pero ¿cómo? ¿Cuál es la técnica que le permitió al hombre obtener todas estas especies? Justamente el mejoramiento genético, ¿sí? ¿Qué quiere decir mejoramiento genético? Es muy simple. El hombre selecciona 2 especies, mira qué características le gustan, ya sea más corto el tallo, más gruesa la semilla, más pequeña, distintos caracteres que el hombre necesita para su alimentación. Entonces, bueno, mediante distintas técnicas que son la hibridación
o la mutagénesis, por ejemplo, podemos modificar a los cultivos, ¿sí? Y bueno, un caso, la mutagénesis no se suele utilizar más porque era bastante peligroso, ¿sí? Es generar mutaciones con radiación, por ejemplo. Un típico ejemplo que hoy comemos son las mandarinas sin semilla, por ejemplo. Las que no tienen semilla fueron producidas por esta técnica, ¿sí? Y la hibridación, bueno, la hibridación es juntar justamente dos especies para obtener un híbrido, se llama, con las características que nosotros queramos. Para entender el mejoramiento genético, no hay otra forma que ir a los conceptos de biología y química, de genes y de modificación genética, ¿sí? Pero no, bueno, no se tienen que asustar con estos conceptos, no son tan difíciles, se pueden explicar sobre todo con analogías o comparaciones muy simples. Bueno, el ADN, hay que recurrir al ADN, ¿sí? Si hablamos de modificación genética y de genes. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, como habrán escuchado en la escuela, es una doble cadena, una doble hélice, ¿sí? Que está formada por distintos, podríamos decirle, ladrillitos químicos, ¿sí? Y como a modo de abecedario, como nosotros tenemos un abecedario para hablar, el ADN, o todo el lenguaje de la vida, tiene 4 letras nada más, ¿sí? Que son la A, la C, la T y la G, ¿sí? Los científicos le dieron esos nombres. No voy a especificar mucho más porque es bastante complejo, pero ya con esto entenderlo es suficiente. A partir de esas combinaciones entre estas 4 letras, ¿sí? Se pueden fabricar proteínas, ¿sí? Se pueden fabricar las proteínas, que son todo lo que en todos los organismos vivos le permiten hacer todas las funciones, ¿sí? Hay que especificar que un gen, ahora voy a explicar bien qué es un gen, a partir de un gen se pueden fabricar muchas proteínas, no solo una, como antes se consideraba. Y bueno, ¿cuál es la función entonces del ADN? Es guardar información, ¿sí? Como la analogía que aparece en la imagen, como nosotros guardamos libros, ¿sí? En una biblioteca, esta misma. Como ejemplo podemos decir libros de cocina, ¿no? Que tenemos recetas específicas para fabricar cualquier tipo de comida. En las células de todos los organismos, tanto de vegetales como animales, bacterias, etcétera, tenemos los núcleos de las células. Bueno, las bacterias no tienen núcleo. Dentro del núcleo tenemos los cromosomas. Y bueno, dentro de los cromosomas tenemos a los genes, con los cuales se pueden fabricar proteínas. Vamos a ver mi imagen más simple. Ahí tenemos. Qué más fácil que entender el proceso de la biología como si fuera un pantalón con una cremallera, ¿sí? Esto básicamente es lo mismo, sucede esto dentro de las células, obviamente no con una cremallera, pero es más o menos lo mismo el proceso. Como pueden ver, las letras ahí que se van abriendo, también no solo son 4 letras, sino que hay 2 posibles combinaciones, la A con la T y la C con la G, siempre. No puede haber cambios en eso, y si lo hay, tenemos las típicas mutaciones, no sé si habrán escuchado, pero cuando hay mutaciones es cuando hay una letrita cambiada, ¿sí? Una sola letra puede generar una proteína distinta y directamente puede ocasionar la muerte en cualquier tipo de especie. Bueno, ahí más también podemos ver, las letras tienen sus nombres químicos, que no hay que especificar mucho, no es la idea. Adenina, timina, guanina y citosina son bases nitrogenadas o nucleótidos. Hay muchísimos nombres, pero hay que entenderlo del abecedario. Entonces, bueno, tenemos a los genes, que es una sección del ADN de estas letras. Son muchísimas secciones, pueden variar. Puede haber genes que sean 10 letritas juntas, o puede haber genes que sean millones, ¿sí? Los genes están en el ADN justamente. Generan eso, bueno, no importa, lo tenía que poner, pero no va al caso de explicarlo. Aminoácidos, bueno, que no lo dije, los aminoácidos sí, realmente son los ladrillos de la vida, porque generan las proteínas. Son 20 aminoácidos conocidos y mediante una maquinaria muy, muy compleja,
se generan las proteínas uniendo los bloquecitos de aminoácidos. Y esa proteína que tenemos ahí abajo es la insulina humana, ¿sí? Que ya pueden ver la complejidad que tiene todo esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué consiste? Ya que más o menos ahora entendemos lo que significa los genes, el ADN y todo el tema, ¿en qué consiste el mejoramiento genético? Bueno, hablamos de hibridación, de mutagénesis, todos esos son métodos tradicionales que aún hoy se siguen utilizando y que básicamente, como hablamos antes, consisten en cruzar dos especies que tengan características que nosotros queramos para obtener, como pueden ver en la imagen, algo mejor, ¿sí? Características ventajosas, etc. A ver, ahí está. Bueno, la técnica de la hibridación, por ejemplo. Tenemos a la yuca o mandioca, como vimos el caso anterior. Como pueden ver en las lucecitas, ahí al lado, vamos a decirle lucecitas porque es más fácil. Tenemos el rendimiento, aporte calórico, comestible, que sea comestible de la planta, resistencia a virus, pero como pueden ver, no tiene proteínas, ¿sí? No tiene proteínas que son fundamentales para el humano. Entonces, ¿qué se hizo? Se busca un pariente cercano, silvestre, de este cultivo, de la mandioca, que es el que vemos ahí, Mani Hot, bueno, no importa el nombre, que como podemos ver no tiene nada del cultivo, pero tiene proteína, la luz azul. Entonces, ¿qué se hace? Se juntan estos dos cultivos, ¿sí? Y se empiezan a generar los hijos, digamos, de la junta entre estas dos especies, y quizás obtengamos lo que nosotros queremos, quizás no. Esto estamos hablando de azar y probabilidad, por eso lleva tanto tiempo. Ahí, por ejemplo, se seleccionó, ven una especie que sí tiene bastantes características y además la proteína en azul. Pero ¿qué perdimos? Perdimos que es comestible. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, el híbrido, como pueden ver ahí, se junta nuevamente con el cultivo originario, ¿sí? Se vuelven a hacer miles de cruzamientos y, si tenemos suerte, obtenemos la que está seleccionada, que tiene todas las características. Así se hace con todos los cultivos, la mayoría que el hombre consume hace décadas. Y bueno, ahí aclaré que se utilizaron biomarcadores, pero no vale la pena entrar en detalle. Más fácil todavía, una comparación. Tenemos dos mazos de cartas de póker, genoma A, genoma B o planta 1, planta 2, como quieran llamarle. Si las juntamos, nosotros esperamos un genoma mejorado. Esa es una mano de póker, que es la escalera real, o sea, es muy imposible, es muy improbable sacar eso en el casino, o sea, no lo apuesten. Pero más o menos especifica o es una comparación muy básica para ver lo que nosotros hacemos con las plantas. Estamos jugando con el azar, por eso es un proceso tan lento y que requiere de tantos cruzamientos. Ahí puse, bueno, que agradecía al biotecnólogo y bioquímico de Chile, Gabriel León, que me ayudó con esta diapositiva. Entonces, bueno, los tipos de mejoramiento genético. Tenemos intragenia, cisgenia y transgenia. Bueno, parece muy complicado, pero es muy simple. Intragenia es cuando agarramos un individuo, una planta, y la modificamos a ese mismo individuo, ¿sí? Eso es modificarle los genes dentro de la misma especie, dentro del individuo más que especie. Cisgenia es cuando hablamos de una misma especie, tenemos a dos plantas de una misma especie, agarramos una característica de un lado, se lo ponemos al otro, ¿sí? Es muy simple. Y la transgenia, que la marqué en ese color, porque después vamos a hablar bastante, es la transferencia de genes de una especie a otra distinta. Por ejemplo, de un humano a una bacteria, de una bacteria a una planta, y así. Eso es un transgénico. Y bueno, ahí la cita de un catedrático de España, del País Vasco más bien, que dice que, bueno, a lo largo de los años somos especies todas modificadas genéticamente, ¿sí? Si no hubiera modificación genética, si no habría mutaciones a lo largo en la naturaleza, no podría existir la evolución directamente, no existiríamos nosotros. De hecho, hoy en día se puede hacer, lo pueden buscar por internet,
pueden pueden mandar a que les hagan su genoma, su ADN, específicamente con todas sus letritas, ¿sí? Y le ponen los porcentajes de genes que dan proteínas, o sea, que son funcionales, y de genes fósiles. Nosotros en nuestro ADN tenemos muchísimos genes que son fósiles de virus, bacterias a lo largo de la evolución. Sí, así que podemos ver que no somos solo humanos, sino que somos una combinación de genes de distintas especies, ¿sí? Que fue enfrentando el hombre a lo largo de su evolución. Y bueno, esto es una introducción bastante rápida a lo que estudio yo, que es la biotecnología. Por definición, es la utilización de un organismo vivo, ya sea una planta o una bacteria, para los beneficios del hombre, ¿sí? Más que nada se utilizan bacterias, porque son muy fáciles de manejar. Tenemos dos tipos de biotecnología, la tradicional y la moderna. La tradicional está en todos lados y nació hace miles de años, allá por Egipto, los babilonios, por ejemplo, en donde se empezaban a desarrollar procesos inconscientemente, ¿no? No se sabía por qué sucedían esos procesos, pero, por ejemplo, la fabricación de la cerveza, del vino, de los quesos, etcétera, mejoraban la calidad de los alimentos y bueno, por eso el hombre los adoptó, todos esos procesos. Hoy en día, gracias a la biotecnología moderna, cuando se empezaron a conocer más todo el tema del ADN y demás conceptos, ya se sabía que eran bacterias los que estaban produciendo esas cosas, la fermentación de los quesos, de los vinos, de los cereales. Entonces, bueno, eso hoy en día se sigue utilizando y se mejoró, está en todas las partes de las industrias, está metida la biotecnología. Ejemplos de biotecnología tradicional: el pan, mediante la fermentación de los cereales. Tenemos a la cerveza, levaduras en el pan, que son bacterias. Tenemos a la cerveza. Los pantalones, hoy en día todos los pantalones que tienen puestos son producidos por, el color incluso, es producido por bacterias, que son muchísimo menos contaminantes que lo que antes se utilizaba. Tenemos los quesos, a ver, ahí está. La penicilina o todos los tipos de antibióticos son generados por bacterias, salvaron millones de vidas. Corrección. La penicilina, como otros antibióticos, proviene de un hongo. Hoy en día hay otros tantos que son producidos a partir de bacterias. Esto no es una alienígena, sino que es una proteína, es una enzima, o sea que lleva a cabo reacciones químicas. Y hoy en día la biotecnología con las enzimas está en todos lados. Las enzimas son necesarias para la ropa, para los jugos de fruta, para todo, básicamente. Si no tuviéramos enzimas, ningún proceso biológico dentro de nuestro cuerpo funcionaría. Tenemos los yogures, justamente, y los vinos, ¿sí? Hay muchísimos más casos, ¿no? Estos son los más comunes de ver. Y bueno, y la biotecnología moderna, como la tradicional, ya se metió en la industria a mejorar todos estos procesos. Y bueno, y se aplica justamente en la salud, en la alimentación, a ver si sale, en la alimentación, en el medio ambiente y en la energía. Entonces, para resumir un poco la biotecnología, entonces podemos ver que es una ciencia bastante polivalente, es decir, es una combinación de conocimientos, tanto de química, biología molecular, matemática, ética, etcétera, ¿sí? Que se combinan para hacer toda una tecnología aplicada, ¿sí? A todas las industrias de la humanidad. Aplicaciones rápidas, bueno, tenemos en la salud, un segundo, ahí está. En la salud, como podemos ver, todos estos, no voy a especificar porque si no nos llegamos, podemos hacer una charla entera de esto, ¿no? En medio ambiente, tenemos muchísimas aplicaciones. Energía, más que nada combustibles que no sean como el petróleo que contamina tanto. Podemos generar combustibles que no sean tan contaminantes. Alimentación, y bueno, entonces llegamos a una parte muy importante que quiero explicar, de qué son los transgénicos. No sé si se acuerdan, tipo de mejoramiento, transgenia era transferir genes de un organismo a otro. Pero antes de eso hay que entender qué es un organismo genéticamente modificado, porque hoy en día se confunde todo el tiempo.
uno puede ver en toda red social, en todo medio de comunicación, que se confunden los términos y son distintos. Un OGM, ¿sí?, o organismo genéticamente modificado, es aquel organismo al cual se le han introducido modificaciones en el genoma, ¿sí?, pero no necesariamente es un transgénico, ¿sí? Como pudimos ver, todas las especies, todos los casos. Un transgénico es un organismo que expresa genes de otras especies, ¿sí?, y se obtienen mediante las herramientas de la ingeniería genética, que es bastante nuevo esto. Hay que tener cuidado con esta definición en naranja, porque ahora vamos a ver por qué. Generalmente la contra en toda la sociedad, digamos, hoy en día, contra los transgénicos, va hacia los cultivos, ¿sí?, hacia los transgénicos vegetales. Pero la realidad es que los transgénicos se utilizan en todo tipo de industria. Como pudimos ver con la biotecnología tradicional, bueno, hoy en día en todos lados, seguramente va a haber un transgénico. Incluso ustedes tienen puesto ropa producida en alguna forma por un organismo transgénico. Y bueno, y la mayoría de los transgénicos no se usan en plantas, sino en enzimas y aditivos alimentarios que son imposibles de eliminarlos hoy en día, son necesarios, no tienen problema alguno, si no lo sabríamos, y no es imposible casi eliminarlos. Entonces, con respecto a la definición que dije en naranja, que hay que tener cuidado, lo que genera el hombre, sí, se obtiene mediante las herramientas de la ingeniería genética. Pero, ¿de dónde vienen los transgénicos? ¿Los inventó el hombre? ¿También? ¿Es algo totalmente artificial? Bueno, no. Provienen justamente de la naturaleza, ¿sí? La transferencia de genes, como vimos, en nuestro ADN tenemos genes de virus, fósiles, bacterias, etc. Por lo tanto, es algo totalmente natural. ¿Cuáles son los ejemplos, los maestros, yo le puse, de los transgénicos naturales? Tenemos al Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria. Espera que... Ahí está. Y a Elysia chlorotica, que no es una persona, sino que es un gusano. Bueno, Agrobacterium es un caso muy utilizado en todos los laboratorios de biología molecular. ¿Qué hace esta bacteria? Bueno, lo que ven ahí en el árbol, genera tumores. ¿Cómo lo genera? Bueno, toma de rehén la maquinaria de la planta o del árbol, ¿sí?, y la usa para fabricar sus alimentos. ¿Cómo lo hace? Pasándole genes, o sea, transgénicos, desde una bacteria a una planta. Es un transgénico natural, lo que hace la bacteria, perdón. Y Elysia chlorotica es un gusano muy particular que en sus primeros días de vida come algas, pero después no come más. Cuando vieron los científicos este caso, se sorprendieron. ¿Cómo no come más? Bueno, cuando se come las algas justamente toman luz del sol, ¿sí?, y tienen cloroplastos. No importa, no vamos a aclarar. Los cloroplastos son los que hacen la fotosíntesis. Entonces, cuando el gusano se come las algas, de alguna forma incorpora los genes que generan los cloroplastos, y bueno, ahí tenemos al gusano con todos los cloroplastos encima, en la espalda, por lo tanto no come más en su vida. Sería buenísimo eso. O sea, tenemos cloroplastos en la espalda y nos olvidamos de la comida. Es un caso muy interesante también. Pero bueno, sigamos con Agrobacterium. Agrobacterium en acción. La mayoría de la gente que no tiene información piensa que un transgénico es algo monstruoso, ¿sí?, que va en contra de la naturaleza, que viola las reglas de lo natural y todo el tema. Pero la realidad es que esta mano que ven ahí son mis manos, ¿sí? Segundo año de facultad, no es nada complejo, es muy simple la técnica, y como pueden ver al lado, son las hojas de una planta de tabaco, que es la que estoy tomando ahí con las manos. Y lo que hice para probar que el Agrobacterium funciona es inyectarle con una jeringa sin punta sobre la hoja a la bacteria, ¿sí? La bacteria, en este caso, a Agrobacterium, se le puso un gen de la luciérnaga para que brille en la oscuridad, ¿sí?
¿sí? Y como pueden ver, donde puse la bacteria está todo fluorescente y donde no es donde está la clorofila normalmente en todas las plantas. Para entender un poco mejor, ¿cómo se le puso a la bacteria el gen de la luz? Bueno, las bacterias tienen un ADN circular, muy simple, a diferencia de nosotros que tenemos un núcleo, cromosomas bien compactos, todo no. Bueno, la bacteria tiene un círculo nada más de ADN y como si fuera una comparación, como si fuera un cassette genético, le podemos sacar a la bacteria el gen que queramos, que es el que genera los tumores, y agregarle los genes que nosotros queramos, en este caso el de la luz. Y bueno, es muy fácil hacer un transgénico, cualquiera puede hacerlo. Entonces, la pregunta es, ahí está. ¿Es tarde para ser antitransgénico? Por más que sea un poco duro, la realidad es que hay que entender que si dejamos de lado a los transgénicos en general, no solo los vegetales, las plantas, si decimos mañana vemos una persona en cualquier medio de comunicación y vemos que dice no a los transgénicos, ojo con eso, porque estaríamos evitando, o sea, estaríamos ignorando a millones de personas que se morirían mañana si no tienen a los transgénicos en su vida. Un caso particular muy importante es a la insulina humana, ¿sí? Mi papá, por ejemplo, es diabético, como millones de personas en el mundo, y dependen de la insulina, ¿sí? Dependen de la insulina para poder sobrevivir. Antes, todos los diabéticos obtenían su insulina a partir de los cerdos, digamos. O sea, se sacaba con una jeringa, se le inyectaba al humano, ¿sí? Como no es la misma insulina, no es la insulina humana, ¿sí? Esto generaba muchísimas muertes por alergia, por ejemplo. Entonces, lo que hicieron los científicos fue agarrar una bacteria, modificarla por transgenia, o sea, hacer un transgénico con el gen de la insulina humana, ¿sí? Y la bacteria, claro, producía cantidades industriales que ocupan poco espacio incluso, de insulina humana. Así es que hoy todos los diabéticos pueden obtener insulina a partir de una bacteria. O sea, vean cómo es importante y no se puede dejar de lado a los transgénicos, así porque sí. Bueno, como habíamos dicho antes, la mayoría de los transgénicos se usan en enzimas, en hormonas, para distintas enfermedades, en salud, son muy importantes. Bueno, acá tenemos un gráfico. Si vamos ya a los transgénicos vegetales, que es la mayoría de la contra en la sociedad, tenemos un gráfico que podemos ver las millones de hectáreas, ¿sí? Y ahí, a lo largo de los años, los cultivos que más se utilizan con transgénicos fueron aumentando casi exponencialmente, digamos. Y bueno, eso nos demuestra que hay muchísimos agricultores en el mundo que están plantándolos, y no es solo por beneficios económicos, sino también por reducción de plaguicidas, o sea, de pesticidas, ¿sí? Es mejor para el ambiente. Los agricultores tienen más productividad, menos gastos, y encima es mejor para el ambiente. Por eso tenemos un crecimiento tan marcado. Bueno, acá tenemos un gráfico parecido que nos muestra también el crecimiento a lo largo de los años. Y ahí se agregó a otros cultivos que ya se están haciendo transgénicos, pero lamentablemente no se están aprobando, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más de eso. Bueno, ¿cuáles son los mitos? Tenemos muchísimos mitos acerca de los transgénicos en la sociedad, pero bueno, de todos los mitos que había, yo seleccioné 5, que me interesaría explicar un poco. El primero, la biotecnología es diferente a los sistemas tradicionales de mejoramiento genético vegetal para desarrollar alimentos. Esto es un mito, ¿sí? Porque es básicamente lo mismo, solamente que es más preciso, ¿sí? Hacer un organismo vegetal por un transgénico es básicamente lo mismo que las técnicas tradicionales, como vimos antes, de hibridación, pero es más preciso, más rápido, incluso se podría hacer más barato, ¿sí? Antes nosotros dijimos, como el ejemplo de las cartas, que estábamos dependiendo del azar, ¿sí? de la probabilidad. Acá no, acá el científico sabe dónde cae el gen que va a producir tal proteína,
Por lo tanto, es totalmente seguro, o sea, la seguridad está garantizada. Después, los alimentos derivados de cultivos transgénicos no son inocuos y no se encuentran debidamente estudiados. Este mito es totalmente refutado. Los alimentos transgénicos son los alimentos más estudiados en la historia de la humanidad. De hecho, si utilizáramos las mismas pruebas o regulaciones que se le hacen a los transgénicos en los cultivos tradicionales, esas pruebas no serían superadas, ¿sí? Porque son tan exageradas las pruebas que tarda un transgénico entre 10 y 12 años en salir a la venta, ¿sí? Por cuestiones legales, no por cuestiones de que es peligroso. Por supuesto que está regulado, hay muchísimos niveles de bioseguridad y hay muchísimas organizaciones regulándolo. Después, existen pruebas científicas en contra de los cultivos transgénicos y los alimentos derivados de estos. 2, 3 estudios existirán, y la verdad es que esos estudios, más allá de que, digamos, bueno, sí, hay evidencia de que alguien estudió los transgénicos y sucedió algo malo. Bueno, esos estudios fueron los estudios más criticados, ¿sí? Fueron los estudios más criticados. De hecho, hoy pueden buscar en la web esos estudios, ¿sí? Y verán que hay incluso una carta de muchísimos científicos que le envían al autor de estos estudios para decirle que los saque de la web, ¿sí? Porque utilizan mal las estadísticas, utiliza una muestra, o sea, si yo les digo que tomo 10 ratones nada más para analizar un cultivo, es una muestra insignificante. No puedes hacer estadística de 10 ratones nada más, necesitas bastante. Entonces, bueno, eso y muchísimos problemas de investigación tienen los únicos 2, 3 estudios que van en contra de los transgénicos. E incluso a veces está la confusión de que transgénico es igual a pesticida, cosa nada que ver, como pudimos ver. Un transgénico es un organismo, le modificamos los genes y punto. Pesticida es otra cosa. Después, los cultivos transgénicos no aportan ventajas medioambientales. Bueno, si no utilizamos más pesticidas, que son realmente uno de los problemas que está teniendo la agricultura hoy en día. ¿Por qué? Porque son venenos, básicamente, que se utilizan para matar a las plagas. Si los transgénicos te ofrecen la oportunidad de reducir esos plaguicidas, ¿sí?, es mucho mejor a nivel medioambiental, ¿sí? Y bueno, el quinto mito, que ya lo habíamos más o menos contestado antes, mucha gente vive sin utilizar transgénicos. Bueno, eso es mentira, porque ya vimos que están en todas las industrias, ¿sí? O sea, nosotros tenemos puestos cosas transgénicas incluso. Y bueno, como siempre en un tema tan polémico como son el tema de los transgénicos, en los medios de comunicación podemos encontrar expresiones como oposición abrumadora o rechazo de los consumidores, cuando la realidad de muchísimas encuestas que se hicieron, tanto en Europa como en Sudamérica, demuestran que la población, por lo general, no tiene información o que simplemente no está en contra, sino que piensa que debemos analizarlos mejor o utilizarlos adecuadamente, ¿sí? Esas son las que demuestran todas las encuestas que se hicieron en muchísimos países. Pero bueno, no todo es tan lindo como parece, ¿no? Esto es lo que encontramos si buscamos en las primeras 10 páginas del buscador más famoso, Google. Si ponemos transgénico, bueno, vamos a encontrar en imágenes, vamos a encontrar estas cosas. Y uno, claro, si no tiene información al respecto, se asusta. Tenemos esta manzana que, bueno, es bastante graciosa. Tenemos a este logo, No Quiero Transgénicos, que es de una ONG. Tenemos a esta chica corriendo como si fueran tóxicos los alimentos o algo por el estilo. O tenemos peor, inyectándole cosas a las frutas. Bueno, es bastante dura esa imagen. Y bueno, y el ganador que yo puse ahí es una exageración ya de la gente cuando no se tiene información, que es cuando se hace un papel para hacer cigarrillos sin transgénicos. O sea, quiere decir que la gente que hizo ese papel sin transgénicos piensa que fumar un cigarrillo puede modificarte genéticamente o algo por el estilo. Es un caso bastante particular. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se generan todas estas concepciones?
que están mal, digamos. Dos problemas principales. Efecto multiplicador a partir de los influenciadores importantes y poca divulgación científica. A ver. Ahí tenemos. Y al científico. Primer problema. Lo que quiero aclarar es que hay mucha gente que tiene la capacidad en los distintos medios de comunicación para transmitir la información, ¿sí? Y convencer a los demás, ¿sí? Una sola persona que pase una información que esté mal, ¿sí? y que la gente no la analice, ya crea una bola desinformativa que se divulga por todos lados, ¿sí? Y bueno, y claramente la poca divulgación científica es clave. Ahora vamos a ver por qué hay poca divulgación científica acerca de este tema de los transgénicos, ¿no? Vamos a ver varios titulares que aparecieron cuando recién se creaban los transgénicos vegetales, ¿no? Que dice: un grave error en OGMs contamina Gran Bretaña con cultivos mutantes. Estas eran las cosas que se decían en los medios comunes, ¿no? 1 de cada 5 alimentos está contaminado con OMG, o OGM, como quieran decirle. Los gigantes de los OGM empujarán al mundo a la hambruna. Y bueno, comercio de alimentos Frankenstein incluso. Están en inglés los Frankenfood, que son muy famosos en algunos países donde hay grupos sociales que están en contra, que supuestamente no están regulados estos alimentos. Y bueno, claramente es para poner a Homero, esto es una locura. Hay mucho alarmismo en los medios de comunicación. ¿Y por qué no hay divulgación científica? ¿Por qué si es tan seguro los científicos no salieron a aclararlo? Bueno, lo que sucedió es que cuando los científicos quisieron ir a aclarar, se encontraron con una posición defensiva y hostil, ¿sí? Le dijeron distintos... o sea, le fueron totalmente en contra de los científicos y estos mismos le contestaron científicamente a la gente, cosa que no hizo llegar la información verdadera y por lo tanto la desconfianza fue siguiendo a lo largo de los años. ¿Sí? Ese es el principal problema de que no hay divulgación científica. Hoy en día ya hay muchísima más y tenemos investigadores en todo el mundo haciendo videos acerca de qué es un transgénico, etcétera. Una imagen muy clara de lo que sucede hoy es que, bueno, como dice el aparato químico tenemos el miedo, ¿sí? Puede alimentar al desconocimiento, o cuando se tiene miedo y se desconoce, ¿sí? Todo eso se hace una combinación, ¿sí? Que genera rechazo acerca de una nueva tecnología, ¿sí? Esto suele pasar con todas las cosas, no solo con los transgénicos. Así que bueno, esto es más o menos lo que sucede hoy en día. Y otra imagen que representa mucho a la actualidad es que, bueno, tenemos a un científico explicando algo, ¿sí? Que puede ser un video o puede ser una presentación, y puede venir una persona con su celular y te dice: estás equivocado. ¿Por qué? Porque dice una persona en Twitter o en alguna red social dice que vos estás equivocado. Eso es lo que suele pasar en muchísimos lados. Vos publicás un paper o publicación científica explicando algún tema, y es muy común que si lo publicás en algún grupo social en contra, la gente no lo analice, ni siquiera el título, ni siquiera la descripción, ¿sí? Directamente se dice: estás equivocado, ¿sí? Y eso es lo que sucede, es un problema, ¿sí? O sea, ahí puse: los actuales medios de comunicación hacen crear la concepción de que una opinión es igual de válida que la ciencia revisada, ¿sí? La ciencia funciona de una manera muy regulada. Si yo mañana hago una investigación y publico eso, ese estudio no va a ser totalmente válido hasta que no lo revisen otros investigadores. Eso pasa en todos lados. Pero bueno, esto tira abajo todas las pruebas científicas y le dan a todos los consumidores que no tienen... no se ponen a ver estos temas, a tener una visión negativa justamente acerca de los cultivos transgénicos. Y bueno, es importante justamente tener cuidado cuando estamos en los medios como redes sociales, intentar consultar fuentes adecuadas, serias, ¿sí?
o revisadas por pares, se dice, que la cual otros investigadores ya analizaron de nuevo. Y bueno, el escepticismo y la crítica es fundamental en este tema tan nuevo, ¿sí? De hecho, yo incluso me mantengo en una posición neutral acerca de los transgénicos porque se tiene que estudiar más. Aunque están totalmente regulados y son seguros, considero que, como estamos hablando de alimentación humana, se tienen que seguir estudiando a ver si tienen efectos, ¿sí?, en distintos plazos, digamos. Para finalizar un poco con este tema, bueno, realidades de los transgénicos. En los últimos años, desde hace 16 años se vienen cultivando, ¿sí?, alrededor de 16,8, que dice ahí, de millones de hectáreas, ¿sí?, en todo el mundo, en 29 países, y se vienen consumiendo 2.000 millones o billones de comidas con alimentos producidos, ¿sí?, con estos organismos, y hasta ahora no se reportó ningún caso de problema de salud, ¿sí? Y bueno, los puntos que quería aclarar, ahí tenemos, como ya habíamos dicho, que refutamos el mito número 1, no es diferente de las distintas técnicas de agricultura, sino que es una herramienta adicional que podemos utilizar, ¿sí?, que es más rápida, precisa y efectiva, ¿sí? No dependemos de la probabilidad, sino que es mucho más seguro. Segundo, no hay existencia de evidencia científica contundente con la cual tengamos que prohibir a los transgénicos, ¿sí? De hecho, la Unión Europea o distintos organismos, la FAO de Agricultura, entre otros miles de científicos independientes, no solo estamos hablando de estudios de empresas, estamos hablando de estudios de empresas independientes, organismos que regulan todo el tema de la alimentación, y bueno, no los pueden prohibir, porque falta evidencia justamente. Después, otro punto, frente al control, ¿sí?, ejercido por los movimientos en contra, ONG, y el desconocimiento en general, ¿sí?, por un lado es bueno, ¿sí?, que los transgénicos, como habíamos dicho, son los alimentos más estudiados en toda la historia, ¿sí?, de la humanidad, pero eso tiene una contra, ¿sí? Tiene una contra que no solo un transgénico se puede probar entre 10 a 12 años, es mucho tiempo, sino que además cuesta mucha plata, ¿sí? Puede llegar a alcanzar hasta en Europa, ¿no?, 20 millones de euros. Eso es mucha plata, ¿sí?, en procesos legales, de sellado, etcétera, que hacen que el cultivo se extienda a lo largo de los años y no salga nunca a la venta. Por eso es lo que pasó con el arroz dorado, que hace muchos años que se está implementando en países específicos, pero no se puede, no se aprueba por estas cuestiones. ¿Cuál es la consecuencia principal de esto? Que no tenemos pequeñas y medianas empresas haciendo transgénicos vegetales. No tenemos prácticamente, hay muy pocas en el mundo, si hay, sino que tenemos todo el proceso regulado por corporaciones multinacionales, ¿sí? Así que pueden ver cómo van sucediendo las cosas como si fuera una cadena. Si se regula exageradamente, sale muy caro. Tenemos empresas muy grandes que son las que muchas veces monopolizan todo el tema de las semillas y todo el tema. Así que bueno, era para aclarar un poco. Y bueno, de nuevo, la mayoría de los transgénicos, no solo los vegetales, sino todos en general, son utilizados en la industria, en todo tipo de industria, así que no se pueden eliminar. Mi objetivo es que hoy se vayan de acá, por lo menos teniendo en la mente que transgénico en general no es malo, es muy beneficioso. Después, a lo largo de los años, podemos seguir con el debate de los transgénicos vegetales. De hecho, se puede hacer una presentación entera con transgénicos vegetales. Bueno, y terminamos con transgénicos. Llegamos a la última parte, la charla, que justamente consiste en los desafíos, las soluciones y fronteras que va a tener nuestra alimentación de acá en adelante, ¿sí? Como pueden ver ahí en la imagen, tenemos a los continentes marcados en la manzana. Y bueno, principalmente todos mínimamente tenemos que conocer los problemas que tiene la agricultura, ¿sí? Una vez que conocemos los problemas, las implicancias que tiene en cada parte del mundo, no solo mirar un país, no solo mirar una provincia, sino todo el mundo, porque esto estamos hablando a nivel global. Una vez entendidos los problemas, analizar las soluciones, ¿sí?, y los enfoques que son más prometedores. De hecho, no lo dije, voy a volver un segundo.
los transgénicos no es una tecnología prometeica o no es la tecnología salvadora. Es una herramienta más que podemos utilizar con mucho potencial si se regula bastante bien, ¿sí? Pero no nos va a salvar, no se plantea que se use en todo el mundo, ¿sí? Hay muchísimas técnicas que se pueden usar para reducir los niveles de contaminación y demás problemas. Entonces, una vez que conocemos estas soluciones de distintos enfoques, ya sea ecológicos o ya sea desde una empresa o de distintos medios que van a ofrecer sus soluciones, utilizarlos según el lugar, según el objetivo que se tenga para poder superar esos problemas, ¿no? Y garantizar la supervivencia humana, ¿no? A lo largo de los años. Hay muchísimos problemas ambientales que todos seguramente podamos tener conocimiento y bueno. ¿Cuáles son los problemas o desafíos, como quieran decirle, que tenemos en la agricultura? Bueno, principalmente garantizar la alimentación de todo el mundo, contando su incremento, ¿sí?, a lo largo de los años. Muchas veces se dice que se produce más alimento para la cantidad de gente que existe. Eso es verdad. Pero bueno, son problemas de distribución de alimentos que tenemos, ¿sí?, que hay que solucionar también. Pero bueno, igual hay que tener en cuenta que la mejora de la medicina, de la calidad de vida, va a hacer que los países subdesarrollados o en vías de desarrollo crezcan aún más, en población incluso, y quieran más calidad alimentaria y más cantidad de alimentos, justamente. Bueno, el otro problema, hay que eliminar, digamos, las disparidades de rendimiento, o sea, hay que duplicar la producción, hacerla más productiva y dejar de deforestar los bosques, ¿sí? Porque ya áreas de cultivo no podemos seguir tirando abajo los bosques, que son los que mantienen el ecosistema global. Para eso hay que hallar nuevos métodos, tanto de ecología como que venga una empresa y ofrezca sus soluciones o no. Equilibrar los nutrientes, bueno, el mundo está basado, más allá de los humanos, tiene ciclos, muchísimos ciclos de nutrientes, como por ejemplo el nitrógeno y el fósforo. Tenemos más, el carbono, el hidrógeno, etc. Pero estos ciclos son fundamentales para que todas las especies se mantengan en vida, ¿sí? E incluso todo está regulado por estos ciclos. Entonces el hombre, con sus técnicas, se metió en estos ciclos, los modificó, e incluso, ahora vamos a ver, genera muchos problemas si se desbalancea el equilibrio en el planeta, ¿sí? Y podemos verlo hoy en día, el cambio climático y todo el tema. Y bueno, todo esto hay que realizarlo justamente con sustentabilidad. Después Víctor nos va a dar una charla de sustentabilidad. Hay que reducir los gases invernadero, reducir las pérdidas en biodiversidad, el consumo y contaminación de las aguas, entre otros problemas. El gráfico que tiene al lado, bueno, muestra más o menos en dónde se utilizan los cultivos de los humanos. El 60% es para consumo humano, pero hay que tener en cuenta que de ese 60%, una gran cantidad se tira. Ese es el problema de que no se alimenta a toda la población, ¿sí? El 35% va para la industria de la ganadería. O sea, todo lo que comemos, carne vacuna o pollo o cualquier tipo de industria de ganadería, un 35% de los cultivos se va hacia eso, ¿sí? Es mucho. Y bueno, y un 5% a los biocombustibles, ¿sí? Pero es muy importante ese gráfico, hay que reducir bastante. Ahí quizás los vegetarianos y veganos se pongan un poco felices, pero es una realidad. La ganadería contamina mucho y consume muchos recursos. Producción para el futuro, bueno, como pudimos ver, el problema de la tierra. Este cuadro nos muestra, ahí abajo tiene las fuentes, si quieren después se las puedo pasar, que nos dice que en la actualidad, si juntáramos todos los cultivos y los pusiéramos en un continente, ocuparían toda Sudamérica, ¿sí? Pero para el 2050 se prevé que van a ser entre 9.000 y 9.500 millones de personas. Hoy en día somos entre 6.800 y 7.000 millones de personas. Entonces necesitaríamos una superficie de todo Brasil, digamos, para alimentar a toda esa cantidad de población. Espacio que no existe directamente, o sea, no tenemos más espacio donde cultivar, ¿sí? Por eso hay que buscar distintos métodos y técnicas para mejorar esto. Y bueno, tenemos distintos problemas también, contaminación crítica, excesivo consumo de agua, hay que dejar de usar combustibles fósiles, eso, o petróleo, ya eso lo sabemos.
y también con el aumento de la población pueden surgir nuevas enfermedades que hay que tener mucho cuidado porque en un mundo como hoy, que está totalmente conectado, pueden surgir muchísimas enfermedades que se propagan en muy pocos días. Bueno, acá tenemos otro gráfico, cómo va creciendo las poblaciones y digamos, a lo largo de los años, cómo va creciendo las hectáreas de cultivo por la cantidad de población, ¿no? La línea verde, esta que vemos ahí abajo, son los países desarrollados que suelen por lo general tener una menor cantidad de crecimiento poblacional, y los países en vías de desarrollo tienen generalmente un mayor incremento poblacional, ¿sí? Y si sumamos tenemos la línea negra. Pero como vemos, eso apunta a que la población va a seguir creciendo y hay que solucionar estos problemas. Llegamos a los problemas. A ver, hay muchísimos más problemas, pero yo quise poner estos porque son interesantes, ¿sí? Son interesantes y hay que solucionarlos muy rápido, pues está desbalanceando todo en el ecosistema. Tenemos el problema del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico, ¿sí?, que pueden encontrar en cualquier tabla periódica o buscarlo en internet, que está presente en todos nuestros abonos y fertilizantes, ¿sí? El exceso de nitrógeno hoy en día está produciendo problemas ambientales y quizás de salud para los humanos, ¿sí? Pero antes de criticar al nitrógeno, ¿sí?, o a los fertilizantes, hay que entender de dónde sale, ¿sí? El nitrógeno sale justamente, espera que, ahí está. El nitrógeno sale de esta fórmula, que es muy simple y la crearon dos científicos, Haber y Bosch, los apellidos. Es el proceso industrial de Haber-Bosch que produce amoníaco que se utiliza en todos los fertilizantes. Es una fórmula muy ingeniosa, era mucho más complicada antes, pero bueno, se redujo a esto, ¿sí?, que tenemos una molécula de nitrógeno, 3 moléculas de hidrógeno y eso nos da 2 moléculas de amoníaco. Lo importante de esta fórmula, más allá de criticarla hoy en día, es que es una de las mejoras en sanidad pública más grandes de la humanidad. ¿Por qué? Porque permitió incrementar de 2.000 a 6.000 millones de personas durante el siglo XX, o sea, la revolución verde de la agricultura. Es increíble ese número en tan poco tiempo, ¿sí? Y bueno, hablando de fertilizantes, se utilizan en todo lo que sea cultivos, biocombustibles y producción de carne, producción de todo lo que abarca la ganadería, porque los cultivos que van a la ganadería, el 35% ese que vimos, por lo general son cultivos intensivos que se necesitan alimentar con fertilizantes, o sea, más que los demás cultivos. Problemas que trae el nitrógeno en exceso. Bueno, el nitrógeno por lo general se va al aire, tiene un ciclo, ¿no?, que no lo voy a explicar ahora porque es bastante complejo, pero tiene un ciclo que termina como lluvia ácida, que incluso en las ciudades afecta a eso, ¿sí? El nitrógeno que sale de los campos se mezcla con el aire en un ciclo y, bueno, y puede caer como lluvia ácida en las ciudades, ¿sí?, como ácido nítrico en la fórmula que vemos ahí. Es importante entender que muchas veces cuando hablamos de contaminación se habla del dióxido de carbono, ¿sí?, que creció bastante, que las emisiones de dióxido de carbono son muy altas, pero la realidad es que el nitrógeno, la producción de nitrógeno creció un 80% más, ¿sí?, un 80% en comparación con un 25% del dióxido de carbono. Problema fundamental, el nitrógeno puede generar el óxido nitroso, que es uno de los gases contaminantes más agresivos, ¿sí? Tenemos que una molécula sola de dióxido de carbono, en comparación con una de óxido nitroso, puede absorber 300 veces más el calor. O sea, imaginen esa diferencia a nivel ambiental. Y después, bueno, un problema fundamental es que todos los restos de fertilizantes y abonos terminan en las zonas costeras, y eso hace que proliferen distintas poblaciones de algas, ¿sí?, que matan toda la zona, o sea, dejan estéril por debajo de ellas toda la zona, y es muy difícil que vuelva a aparecer, por ejemplo, actividad pesquera en esa zona. Esto también demuestra que un problema en un continente puede afectar a otro al otro lado del mundo, ¿sí? Esto es algo global, hay que tener en cuenta que los problemas, estos ya son globales, se tienen que abarcar desde soluciones desde distintos países.
Y el gráfico que vemos ahí justamente nos muestra que el humano produce el doble de producción por medio de los fertilizantes y del nitrógeno que las bacterias podrían captar. Esto no lo dije. En el ciclo del nitrógeno tenemos a millones de bacterias en el suelo, ¿sí?, que pueden captar este nitrógeno, lo usan como energía y luego lo vuelven a liberar al ambiente. Pero el humano produce casi el doble, ¿sí? O sea, el ambiente ya no puede captar nuestro nitrógeno antropogénico o de nuestra actividad. Sigamos. Pero hay que tener en cuenta justamente que salió mal ahí la diapositiva. No es posible prescindir de los fertilizantes en el corto plazo. O sea, si mañana una persona nos dice no a los fertilizantes, así de un primer momento, tiene que tener en cuenta que no es posible de un día para el otro dejar de usarlos, porque muchísima gente muere de hambre. Gracias a los fertilizantes crece más rápido las plantas, justamente, y tenemos el consumo masivo de alimentos y el crecimiento de población que vimos. Por ejemplo, en los países pobres, ¿sí?, no pueden prescindir de los fertilizantes, tienen que usarlos. De hecho, justamente para impulsar la actividad agrícola en distintos países pobres, tienen que proponer programas para usar fertilizantes, pero de una forma bastante regulada. Los países desarrollados que ya consumen excesivas cantidades de fertilizantes, tienen que dejar o bajar su producción. Posibles soluciones, esto lo digo rápido, se puede invertir un poquito más, los agricultores pueden invertir un poco más y calcular exactamente cuánto fertilizante tengo que usar, porque la mayoría se desperdicia, al igual que el agua, que es un problema, que no lo puse acá, pero lo podría haber puesto, se desperdicia la mayor cantidad de agua para estar seguro de que la producción va a ser en un 100% del cultivo, pero la mayoría se desperdicia, ¿sí? Entonces se podría invertir un poco en sistemas para calcular exactamente cuánto tengo que colocar al cultivo. Y bueno, también se puede, esto a nivel industrial o a nivel personal, se puede cultivar distintas especies que capten el nitrógeno en distintas épocas del año, ¿sí?, en donde no se suele cultivar o las tierras se dejan estériles para de nuevo volver a cultivar cuando sea el momento. Y bueno, y esto abarca a nivel industrial en todos lados, o sea, mejorar todas las centrales industriales para que dejen en sus chimeneas, mejoren la captación o sea, los gases contaminantes se reduzcan, digamos. Esto también tiene todo que ver con el nitrógeno. Otro problema, que esto lo pasamos bastante rápido, el fósforo. El fósforo, no, a la diferencia del nitrógeno, que es uno de los elementos más abundantes en la Tierra, en el planeta, el fósforo sale de minas, ¿sí?, de minas específicas a lo largo del mundo, y la realidad es que se va a acabar. O sea, las cantidades de fósforo se prevén que para final del siglo, que aunque parezca mucho, es poco tiempo, se vayan a acabar, ¿sí? Y esto claramente, el fósforo es un elemento que necesitan las plantas para poder sobrevivir. Y bueno, si agotamos todas las cantidades, es un problema. Por lo tanto, hay que buscar métodos. No puse cuáles en esta diapositiva, pero los hay. Al igual que el nitrógeno, hay posibles soluciones. Problemas del fósforo cuando se sobreutiliza en todo el tema de la agricultura. Bueno, básicamente casi los mismos problemas que tiene el nitrógeno. Se crean poblaciones de algas o cianobacterias incluso, que es una bacteria específica, que mata toda la zona, o sea, deja toda la zona estéril. Esa es una foto muy interesante tomada desde un satélite, que pueden ver cómo es muy grande la zona que puede quedar estéril. O no estéril, sino sin vida, digamos, solo las algas. Este es un gráfico rápido. No pude poner a todos los países que producen, pero puse a los que más producen, los que más exportan, digamos. Esto claramente va a traer en un futuro problemas por este recurso, si no se lo regula o no se hace algún método para no utilizarlo más. Y bueno, y finalmente tenemos las técnicas, ¿sí?, para una agricultura sostenible. Hay muchísimas.
Esto tiene que venir no solo por parte de los gobiernos o de las empresas, sino de uno mismo. Si uno suele cultivar, puede aplicar métodos sostenibles, ¿sí?, para mejorar las condiciones en el ambiente. Tenemos, por ejemplo, la agricultura perdurable o perenne. Como podemos ver las imágenes, el agricultor tiene ahí una planta silvestre y pueden ver la raíz cómo llega a casi 2 metros. Esto los cultivos tradicionales o comerciales no lo tienen. Las raíces de, por ejemplo, el trigo comercial que todos comemos es de unos pocos centímetros. Entonces, ¿esto qué provoca? Que se pierda agua, porque si tenemos, imagínense, montones de cultivos con estos tipos de raíces, todas entrelazadas. El agua no se pierde y los nutrientes tampoco. Los fertilizantes, los abonos, todo se aprovecha con este tipo de plantas. Con las comerciales se desperdicia todo. Y de hecho, cuando se cultiva, se siembra una planta comercial, se deja el campo estéril, ¿sí?, sin vida, directamente, sin animales, sin nada. Estos cultivos que nos da la naturaleza, o sea, es un ejemplo de que la naturaleza sigue dándonos lecciones, podrían ser utilizados, ¿sí?, como vimos al principio de la charla, podríamos hibridar o cruzar una especie silvestre con estas características con una especie comercial, como puede ser, si hablamos del trigo, podemos mezclar el trigo silvestre con el trigo que nosotros consumimos para que se obtenga justamente estas características. Sería totalmente eficiente, aprovecharíamos todos los recursos y bueno. Además de la hibridación se pueden hacer los métodos que usaban nuestros antepasados, que es la domesticación directa, y los modernos marcadores moleculares, que bueno, no sé si se acuerdan de la diapositiva que tenía los circulitos de colores. Esos son marcadores moleculares que al científico le dice qué característica está presente o no en el ADN de una planta. Y bueno, algo bastante nuevo, no es bastante nuevo, pero que hoy en día ya se está desarrollando bastante más, es la agricultura sin labranza. Tenemos, cualquier agricultor les podría decir que lo más básico es labrar la tierra, o sea, el primer paso de todo agricultor es ese. Pero podría ser que esta técnica tan común es lo que, digamos, no solo rompe el ecosistema, sino que se pierde, o sea, se destruye el suelo, ¿sí? Entonces, bueno, muchísimos métodos, esto ya es ecología. Desarrollaron maquinarias bastante caras, ¿sí?, necesitan de una inversión bastante más alta por parte de los agricultores, pero que son máquinas que dejan al suelo más sano, digamos, y permiten hacer la misma productividad, pero con menos afección al ambiente. Acá, como vemos, bueno, el cultivo de John, el apellido es medio difícil, A.H. Gliman, una cosa así, tiene millones de hectáreas. Se pasó a este tipo de agricultura, le costó un poco al principio, pero hoy en día tiene sus frutos y no tiene tanto afección al ambiente. Sus cultivos son más perdurables, tienen más biodiversidad, etc. Y finalmente, bueno, la agricultura vertical, ¿sí? Esta imagen parece sacada de una película de ciencia ficción, pero es bastante posible, ¿sí? No sé si tan así, pero para empezar se pueden hacer métodos, ¿sí?, para hacer edificios en ciudades o en zonas rurales para sembrar las plantas, ¿sí? De hecho, los problemas de agua, que es desperdicio de agua, desperdicio de nutrientes, el problema de la tierra, como vimos que falta tierra, se podía solucionar con estos cultivos. Entonces, como dice la pregunta, ¿cómo podemos vivir bien y lograr al mismo tiempo la recuperación de los ecosistemas? De hecho, podríamos dejar durante unos años que la naturaleza vuelva a su curso, digamos, como en muchos lados pasó, que se dejó de modificar el ambiente y en unos pocos años la naturaleza resurgió. Bueno, se podría usar aeroponía, hidroponía y el riego ahí por goteo, que no vamos a entrar en detalle. El origen de la hidroponía, bueno, esto es rápido, surgió desde los babilonios, hay muestras de que ya utilizaban este tipo de cultivo. Los egipcios, los chinos, los aztecas, y ya cuando nació la ciencia moderna tenemos a varios ejemplares de científicos que desarrollaron esta técnica y hoy en día la tenemos en todo el mundo directamente. ¿En qué consiste la hidroponía? Bueno, es sembrar a todas las plantas, o sea,
prescindir o dejar de usar el suelo como sustrato de las plantas, ¿sí? Se puede usar en distintos sistemas, como por ejemplo tubos, como pueden ver en la imagen, o planchas de plástico o de cualquier otro material, en donde la planta genera sus raíces y todos los nutrientes, ¿sí?, los obtiene a partir del agua, ¿sí? El agua bien regulada mediante un sistema de bombeo que circula el agua. Bueno, en eso consiste más o menos la hidroponía. Tiene muchísimos beneficios, productividad, etcétera. Bueno, ahí vemos las desventajas. Bueno, lo digo rápido. Permite una mayor productividad, no se tendrían que utilizar pesticidas porque esto se metería dentro de un sistema controlado. Se pueden hacer transgénicos acá y eso sería lo más eficiente en todo el mundo. Y bueno, ahí tienen un ejemplo bastante simple. Esto lo voy a hacer en este verano en mi casa, así que después si me preguntan les puedo mandar las imágenes de cómo salió. Y bueno, ¿qué necesitan las plantas para sobrevivir? Básicamente esos componentes los podemos conseguir en cualquier química, así que si cualquiera quiere hacer un cultivo hidropónico para su casa, puede hacerlo, creando las soluciones con estos compuestos, que son macronutrientes y micronutrientes, ¿sí? Todo lo que tiene la tierra hay que agregárselo al agua. Así que bueno, eso fue toda la presentación. Ahí tienen estos links que después se los puedo mandar por mail si me consultan. Ahí está, anótenlo si tienen papel. Así que bueno, espero que les haya gustado. Quizás haya sido un poco extenso y muchísimos temas que los podrían haber confundido, pero sin dudas es importante que tengamos presente cuáles son los problemas, consultar fuentes serias, tener escepticismo y crítica, y bueno, utilizar todo eso para mejorar la vida de la humanidad y todas las temáticas que representan el movimiento Zeitgeist, que si quizás no tienen información, abogamos por mucha más sustentabilidad y una economía de recursos, es decir, hagamos una economía global en donde aprovechemos todos los recursos bien regulados para toda la población. Bueno, muchas gracias.